Carlos Alonso, la verdad es que su libro es muy interesante, muy moralizador. Eso de reinventarse suena fantástico. Pero el otro día estaba yo en una cena y uno venía de una empresa con un ERE que les está partiendo el alma. El otro de 2 rebajas salariales y expectativas de ERE. El otro había sido despedido hace 6 meses y no encontraba dónde trabajar. El otro había mandado a una hija, a Alemania a trabajar y estaba tristísimo. Y la verdad es que a estos casi no les hables de reinventarse, porque es que están... Bueno, la reinvención, al final, hay mucha gente que está en este cuadrante que comentas, Javier, de alguna manera, que no toman una decisión de reinventarse porque al final tienen un escenario complicado delante, tienen unas obligaciones, tienen un final de mes, en definitiva, ¿no? Pero detrás de todos los planteamientos de gente que no se acaba reinventando, lo que hay es, al final, muchas excusas, ¿no? La reinvención no es un cambio de trabajo, la reinvención es una orientación diferente de nuestra línea profesional para intentar encontrar esa realización. Por lo tanto, responde a una pregunta muchísimo más profunda. Pero, don Carlos, objetivamente, en un territorio comanche como el de España año 2012, en el que nadie compra apenas nada, en el que no puedes contar con bancos, eso de reinventarse, pues está muy bien, pero necesita de algún medio material. A ver, por un lado hay la reinvención profesional, que es la que se atañe de alguna manera qué hacemos con nuestra vida y cómo orientarla mejor, pero la reinvención yo diría que es una actitud frente a las circunstancias, de ahí que se convierta en una oportunidad. Muy bien. Albert Einstein decía que no se pueden hacer las mismas cosas y obtener resultados diferentes. En el contexto que bien comentabas, tanto las empresas como las personas estamos obligados a buscar soluciones diferentes desde una flexibilidad mucho mayor y desde una visión global de las circunstancias que nos están tocando vivir. Pero usted conoce mucha gente en nuestros tiempos, amigos, compañeros de estudios de ambos, que dicen, tengo derecho a sentirme quemado. Bueno, yo creo que el problema de la gente que se siente quemada es en qué momento empezó a tener esa sensación. Cuando uno está quemado es una consecuencia de un proceso, ¿no? La gente de nuestra generación, gente que tenemos de 40 hacia arriba, cuando estábamos en el curso de orientación universitaria, lo que se llamaba el COU, se suponía que era un curso para orientarnos sobre qué querríamos estudiar. Solo se suponía. Se suponía. Pues bien, toda aquella generación al final estamos abocados a elegir una actividad profesional seguramente sin un conocimiento y sin una profundidad. Bien, varias décadas después esto sigue pasando. Realmente muchos jóvenes acaban optando por una carrera que seguramente no es la carrera que habían querido y para la cual están especialmente dotados. Llegados a ese punto, ¿cómo buscamos soluciones? Pues el factor fundamental es, primero, ser muy sincero con uno mismo, es decir, responderse a la pregunta de ¿qué quiero hacer yo en la vida? La segunda pregunta a realizarse es ¿qué hago bien? ¿Cuáles son realmente mis habilidades? La tercera pregunta es ¿cuáles son mis valores? ¿Realmente qué me importa a mí dentro del mundo laboral? ¿Qué objetivos me planteo? Y que estén acordes con esas habilidades. Y cuarto, y muy importante, ¿no?, que es lo que diferencia las actitudes de los líderes del que no es líder: pasar a la acción, tomar ese control de la vida y pasar a decisiones con los riesgos que conlleva en un contexto como el que decías, perfectamente complicado, ¿no? ¿Somos en exceso conformistas? Yo creo que mucho. Analizando culturas del norte de Europa como Dinamarca, como Suecia, Finlandia, hay 2 aspectos fundamentales en esas culturas que yo creo que tendríamos que tomar mucha nota, ¿no? Uno es el factor motivación. A los niños desde bien pequeños hay un refuerzo muy importante de los aspectos positivos. Se trabaja muy en positivo toda la educación. Y segundo aspecto también muy importante en estas culturas es el tema de la orientación hacia cosas que realmente les gustan. Cuando se genera ese caldo de cultivo, estamos hablando que años después se acaba recogiendo una cultura del trabajo en la que hay muchísimo más compromiso y muchísimo más esfuerzo. ¿Usted cree que tenemos que cambiar en cuanto a cultura del trabajo en España? Absolutamente. Yo creo que hemos vivido instalados en muchos casos en la complacencia. La política de subvenciones, desde luego, no ha ayudado en esto. Y yo creo que de alguna manera nos toca escuchar más modelos de esfuerzo y focalizarnos más.
Hay muchos casos a lo largo de la historia de gente muy importante que solo ha conseguido cosas con mucho esfuerzo. La única dirección posible al final es esta, ¿no? Todo es cambiante en esta vida y a veces uno se levanta pensando voy a trabajar y a veces uno se levanta pensando simplemente tengo que ir al curro. Bueno, ahí es uno de los grandes problemas. La gente que ya tipifica, ¿no?, semánticamente dice voy al curro, realmente ya tenemos una especie de problema. Porque ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque ya nos está dando una señal clara de que no vamos al trabajo a cumplir con esas obligaciones de una manera amigable y con buena actitud, ¿no? Hay gente que piensa en grande, hay gente que tiene proyectos, hay gente que por la mañana tiene ilusión, hay gente que tiene la necesidad de crear valor añadido, hay gente que no solo tiene motivación sino que la transmite, y son la gente de la cual ahora mismo tenemos que fijarnos. Por lo tanto, hay que tener muy claro que el ir de víctimas, sea cual sea nuestro escenario, no nos va a ayudar en nada. Si tenemos un compromiso con cualquier empresa, al final lo único que nos va a deparar es tener una actitud positiva frente al trabajo. Escribe usted en su libro que la crisis es también una oportunidad para reinventarse. Lo que pasa es que es más pequeña que en los momentos de no crisis. La crisis es el escenario perfecto para reinventarse. Yo creo que mucha gente... Perfecto, ¿sí? Sí. ¿Mejor que la bonanza? ¿Mejor que...? Porque en las situaciones de crisis, bueno, cuando hay una catarsis y hay una ruptura muy fuerte, al igual que cuando sucede una circunstancia personal muy fuerte, claro, hay personas, media, ¿no? Claro, hay personas que se les fallece un hijo o un familiar próximo y a partir de ahí cambian automáticamente su estructura de valores, ¿no? Precisamente cuando pasamos por una circunstancia muy adversa en el trabajo es cuando ponemos las líneas de hasta dónde queremos llegar. Esto ha sido una fase y a partir de ahora vamos a empezar una fase nueva, ¿no? Por eso hablo siempre en el libro de que crisis es oportunidad, porque lamentablemente el ser humano nos tiene que pasar adversidades para reflexionar y tomar las medidas correctivas oportunas. ¿Usted cree que es bueno que en general los jóvenes españoles tengan que salir a trabajar fuera, que eso genera a la larga una especie de inversión colectiva? Yo creo que tenemos que, primero la salida es clara. Yo creo que España ahora mismo tiene que exportar trabajadores. Estamos en una situación en la que de alguna manera las economías maduras prácticamente no están creciendo, las economías emergentes están creciendo pues a un ritmo casi del 6%, y ese desequilibrio de dónde se está creciendo obligará a que la cultura del trabajo inevitablemente tendrá que atender a esa circunstancia económica a la que hago mención, pero también a las particularidades de cada uno de los mercados. En el mercado español está claro que tendremos que ser tremendamente flexibles en las próximas generaciones para entender eso de la flexibilidad, que no solo es Internet y cosas parecidas, ¿no? Carlos, ¿qué consejo le daría usted a alguien con 50 que se queda en el paro, que lleva en el paro un par de años? Pues yo le aconsejaría primero que intentase analizar y tener muy claro que el camino recorrido se ha terminado ahí, que tenga una visión diferente, alternativa, futura, que piense que a partir de ahí empieza su nueva vida, que intente tener muy claro cuáles son sus habilidades, que repase no solo las habilidades que haya podido desarrollar a lo largo de su vida profesional, que intente tirar de su networking, de su red de relaciones personales, y que intente darse la oportunidad de intentar aproximarse a hacer aquello que a lo mejor en fases anteriores profesionalmente no pudo hacer. ¿Y a un joven adecuadamente formado que no hay manera de que meta cabeza en el mercado laboral en España? Yo a un joven, la primera recomendación es la perseverancia, ¿no? Hace poco estuve haciendo una entrevista a David Meca, ¿no? Y David Meca, campeón del mundo, me explicaba, ¿no? Es decir, es que la gente sabe esa parte del resultado final de las medallas y de los campeonatos, pero yo todavía hoy, sin estar en primera línea de competición, cada día entreno 5 horas diarias, ¿no? Para conseguir los retos que me planteo, ¿no? Eso gente de un determinado nivel, consagrada en el mundo del deporte y en muchas otras disciplinas, ¿no? Yo creo que a los jóvenes hay que trasladarles el valor de la perseverancia. Y la perseverancia es insisto, y cuando la hayáis probado muchas veces, al final acabarán consiguiendo ese trabajo. Y si no, tener una visión global del mundo, que decíamos antes, ¿no? Personajes como Ferran Adrià son ejemplos de
reinventados a sí mismo? Ferran Adrià es uno de los prototipos de personaje que además menciono en mis conferencias, porque es un ejemplo de una persona que no solo se limitó a intentar hacer una cocina de calidad o una cocina simplemente alternativa, ¿no? Él quería hacer una cocina de la experimentación, una cocina tremendamente creativa cuando nadie se lo planteaba, ¿no? Y realmente esa constancia ha sido la que le ha llevado a estar considerado el mejor cocinero del mundo. Pero hay otros ejemplos también. ¿Por ejemplo? Steve Jobs. Steve Jobs es un claro ejemplo de perseverancia, ¿no? De niño rebelde de alguna manera, de inventor, de ordenadores, que no era su finalidad, acabó de alguna manera desarrollando una empresa que ni más ni menos lo que ha pretendido Apple es hacernos la vida más fácil. Ese fue el sueño de Steve Jobs, ¿no? Intentar hacer más fácil la vida de cualquier persona, ¿no? En un país que premia la iniciativa como pocos, donde no le cuesta a alguien con una buena idea encontrar financiación para llevarla a cabo. Importante el detalle. Aquí a lo mejor Steve Jobs trabajaría en una caja de ahorros o aspiraría a ser funcionario de la Generalitat Valenciana, por decir algo, ¿eh? Me gusta creerlo, me gusta. Hay mucha perseverancia. Por lo menos hasta unos años después de lo que permitió el gran salto de Steve Jobs a la fama, ¿no? Es que... Yo creo que, a ver, Steve Jobs es un caso nacido en la contracultura norteamericana. Yo creo que tenía un escenario, se dio en los años 60 en Estados Unidos, se dieron unas circunstancias culturales expansivas en todos los niveles que favoreció mucho este tipo de iniciativas. Pero al final yo creo que esto depende de cada persona. Y yo creo que el caso de Ferran Adrià es un caso de persona que ha sabido tener visiones diferentes, visiones alternativas, que nunca ha pensado en términos de complacencia, sino que siempre ha intentado buscar alternativas al escenario que tuviese, por difícil que fuese. Ahora, don Carlos Alonso, si tuviéramos una televisión interactiva, oiríamos a alguno de nuestros espectadores decir, sí, claro, porque es un genio, ¿no? Bueno, pero el genio nace o se hace, ¿eh? Bueno, a veces ambas hay cosas. De todo, hay de todo, hay de todo. Muchas gracias, don Carlos Alonso, feliz autor de Cambia, el poder de reinventarse. Y muchas gracias también a todos ustedes por su atención y por su interés. Lo dejamos aquí por hoy. Mañana les espero a las 6 en punto de la tarde para otra trepidante edición de Disidentes.